Reciban todos un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo del curso de Cátedra Vallejo. Hoy documentaremos a uno de nuestros peruanos más universales. Un poeta que ha sido traducido en infinidad de idiomas. Y que es leído y estudiado por las grandes facultades de literatura del mundo, nos referimos a César Abraham Vallejo Mendoza. Este proyecto está basado en la investigación que hemos realizado a un personaje ilustre, que es considerado como uno de los más grandes poetas que haya dado Latinoamérica, cuya obra es objeto de estudio en universidades a nivel mundial. César Abraham Vallejo Mendoza, quien escribió uno de sus más grandes poemarios, Trilce. En este documental detallaremos diferentes aspectos como vida y obra del autor. De esta manera buscamos difundir la cultura de nuestro país mediante la literatura y reflejar las grandes enseñanzas transmitidas en cada poema, estrofa y verso que nos dio y nos dejó el gran poeta César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande poeta nacional, nació en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la Sierra Norte del Perú, un 16 de marzo de 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. En 1900 inicia sus estudios primarios a los 8 años de edad en la escuela número 271 de Santiago de Chuco. En 1904, Vallejo terminó los 5 años de primaria a sus 12 años de edad. El casi adolescente tuvo la costumbre de escribir las vivencias de su hogar. En el año de 1905 viaja a Huamachuco para poder seguir sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás. Fueron pasando los años, aquellos años maravillosos de la secundaria. En diciembre de 1909, Vallejo terminó sus estudios secundarios. César Vallejo en el año de 1920 regresó a su pueblo natal en Santiago de Chuco y se vio envuelto en un incidente a raíz de los disturbios callejeros del 1 de agosto de 1920 en Santiago de Chuco. Desórdenes que provocaron el incendio y el saqueo de la casa comercial de Carlos Santamaría, acusándolo de instigador intelectual. Estuvo preso 112 días desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921 en la cárcel de Trujillo, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Esta experiencia acrecienta la angustia del poeta ante el abandono del hombre en la celda, símbolo de un universo cerrado, es decir, un mundo de cárcel, donde el hombre está condenado a ser huérfano. César Vallejo registra en los poemas de tema carcelario el sufrimiento como un suceso inevitable en la existencia del hombre. Asimismo, la figura del cuadrado es una constante en la poesía carcelaria de Trilce, ya que establece el espacio geométrico de la celda. Cabe señalar que la poesía de prisión en la literatura peruana se inicia en la década de los años 20, en el siglo pasado, con la publicación del poemario Trilce en 1922, asimismo Escalas melografiadas en 1923, siendo el conjunto de relatos que expone el tema de la injusticia, el horror de las cárceles en el país y la experiencia carcelaria. El mito del indio en Trilce. César Vallejo dejó una gran enseñanza en Trilce, donde nos muestra cómo fue la vida india. Él nos transmite el sentimiento de la rebelión en contra de la represión del pueblo indio y a su vez transmite esa sensación de sufrimiento que se vivía en esa época. Podemos ver en Trilce cómo cada párrafo de este poemario está en correcta simetría, sin distraerse del tema principal, que es el mito del indio.
Vallejo logra mostrar el punto exacto de cómo es hacer un excelente poemario abarcando un tema tan importante para él, como fue la lucha contra la represión. Como ya sabemos, a pesar de que Vallejo vivía lejos de su tierra natal, él nunca olvidó sus raíces y siempre amó su patria. Vallejo nos deja muchas enseñanzas en todos sus poemas, que siempre vivirán en nosotros. En conclusión, el poemario, para ser exactos el poema número 48, manifiesta el reflejo de la escasez, la mesura y el pesar de lo que era llevar una vida andina. Todo esto captado mediante el signo polisémico, el sol, donde Vallejo se expresa un hueco espiritual, carente de valores, el sol un signo pluralizado que no solo abarca el significado textual y obvio, sino que a su vez otros conceptos de naturaleza celestial. Todo eso incorporando al ser humano al sistema más magno de conexiones universales, mostrándonos así cómo Vallejo refleja en sus poemas lo que significaba vivir una vida indígena, llena de dolor y pobreza. Gracias. César Vallejo en Europa. César Vallejo, el 17 de junio de 1923, se embarca en un viaje a Europa de donde no volvería nunca más a Perú. Ya sentado en París, César Vallejo realiza labores de periodismo. Estos años estuvieron marcados por una gran pobreza y un inmenso sufrimiento físico y moral. Fue ahí en España donde conoció personajes muy famosos, poetas como Vicente Huidobro, Tristán Tzara, Pablo Neruda, pues se podría decir que ahí entró en París a la cuna de la cultura y la poemática. En 1927 aparece firmemente comprometido con el marxismo y su activismo intelectual y político. En 1929 se uniría a Georgette Philippard, joven parisina, quien lo acompañaría el resto de su vida. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandista. Escribió su poema más político, España aparta de mí este cáliz. En 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París. Sin embargo, en marzo de aquel año sufriría una descompensación por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, la misma que no sería otra cosa que el rebrote del paludismo que sufrió de niño. Finalmente, el 15 de abril, durante un Viernes Santo de llovizna, el talentoso escritor peruano fallece. Premonitoriamente, Vallejo anticipa su muerte en su poema Piedras negras sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día el cual ya tengo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Luis Aragón. Georgette escribiría en su epitafio: he nevado tanto para que duermas. Actualmente sus restos, del poeta universal César Abraham Vallejo, descansa en el cementerio de Montparnasse. A continuación, vamos a recitar el poema número 12 de la magistral obra Trilce del gran César Vallejo. Escapó de una finta pelusa a pelusa, un proyectil que no sé dónde irá a caer, incertidumbre, tramonto cervical, coyuntura, chasquido de moscón que muere a mitad de vuelo y cae a tierra. ¿Qué dice ahora Newton? Pero naturalmente vosotros sois hijos. Incertidumbre, talones que no giran, carilla en nudo, 5 espinas por un lado y 5 por el otro. Chit, ya sale. En esta oportunidad, permíteme brindar un breve análisis del poema que acabamos de recitar de la obra magistral Trilce de gran César Vallejo. Queremos indicar que en este poema nos muestra una situación difícil, real, del que puede estar pasando una persona por asumir una responsabilidad y a la vez la decepción de la partida de la otra persona, la cual huye de aquella responsabilidad ya mencionada. César Vallejo plasma la realidad como algo absurdo, desafiando incluso a la ley de la gravedad en la frase del poema ¿qué dice ahora Newton?, la cual la cuestiona en este poema, aludiendo al pensamiento racional y científico. El poema tiene como tema principal el tema de la fecundación y el alumbramiento. Eso es lo que podemos indicar como breve análisis de este poema número 12 de la genial obra Trilce de gran César Vallejo. Poemario número 8 de el poemario Trilce. Mañana es otro día, alguna vez hallaría para el infalto poder entrada eternal. Mañana algún día sería la tienda chapada con un par de pericardios
pareja de carnívoros en celo. Bien puede afincar todo eso, pero un mañana sin mañana, entre los aros de que enviudemos, margen de espejo habrá, donde traspasaré mi propia frente hasta perder el eco y quedar con el frente hacia la espalda. Bueno, este poemario número 8 de Trilce trata sobre el futuro que nos espera, ¿no? En el mañana. Todos esperamos un futuro en el cual podemos lograr nuestros sueños, nuestras metas, a pesar de todos los obstáculos que podamos tener. Pero en este caso, nuestro literato César Vallejo, en el poemario número 8 en Romanos, trata sobre que no hay una esperanza, no hay un futuro en el cual se pueda uno motivar, ¿no? Dice, quizás como aros en que enviudemos, es como que una tristeza profunda que espera ese mañana en el cual el ser humano espera. Entonces, el poemario Trilce, en tantos números romanos que hay de sus versos, generalmente es sobre eso, sobre la tristeza, sobre que no hay una esperanza, no hay un futuro, no hay una motivación. Entonces, el poemario número 8 de César Vallejo del Trilce, yo lo escogí porque me pareció un poco llamativo, ¿no? Sobre la esperanza, que no hay algo que esperar, no hay un día en el cual uno puede esperar y motivarse. Muchas gracias.